Bueno, Dios le bendiga a ustedes. Gracias por tomar la decisión de seguir en este proceso de discipulado, que realmente es un proceso de vida. Pero ahorita hemos terminado nivel 1, donde encontramos el amor de Dios, donde encontramos el plan de Dios para nosotros, para la humanidad, y tenemos esta base de cómo Dios quiere tener una relación con nosotros. Ahora en nivel 2 llegamos mucho más allá. Algunos de estas enseñanzas la gente habían dicho que los edificadores de fe que tocan el tema de los pactos con Dios, y esta enseñanza que vamos a iniciar hoy de la llenura del Espíritu Santo van a por primera vez, no sé, o si no es por primera vez, van a llevar a ustedes aún más en su relación con Dios. Así que hoy vamos a empezar esta serie que se llama Ser lleno con el Espíritu. Ser lleno con el Espíritu. Y enseñanza número 1, que es Jesús bautizó con el Espíritu Santo. Así que lo que queremos hacer ahora, enfatizar que somos una iglesia pentecostal, la iglesia cuadrangular, de lo que formamos, de donde nació este programa. Somos carismáticos, algunos dicen carismáticos o pentecostales, que enfocamos en el bautismo con el Espíritu Santo. Pero yo quiero decir que este tema de Pentecostés ya inició en el libro de los Hechos. Y lo que yo quiero animarles, aunque tenemos nuestra postura doctrinal del bautismo con el Espíritu Santo, me imagino que usted y yo también hemos tenido experiencias, tenemos todo esto está grabado en nuestro alma, en nuestra mente, de lo que es ahora. Lo que queremos hacer, no borrarlo, porque no podemos borrar nuestra experiencia, no podemos olvidarlo, pero lo que queremos hacer ahora es que queremos tener una teología bíblica. Así que si tenemos teología que es en experiencia, puede ser práctica, pero a veces necesitamos regresar a la palabra de Dios para aprobar que nuestra experiencia está siendo interpretado a través de la palabra de Dios. Hermanos, esto ha ocurrido en todos los siglos desde cuando nació la iglesia, el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos capítulo 2. Unos 30 años después del nacimiento de Cristo, unos días después de él, su ascensión, y han tenido luchas durante siglos. Si estudian la historia del cristianismo. Pero lo que queremos hacer, hermanos, vamos a regresar a este punto, pero vamos a aplicar en nuestro tiempo. Pero sabemos también que estas decepciones que han ocurrido durante los siglos, hay muchas cosas, arianismo, todas las doctrinas del gnosticismo, eso es lo que estaban ahí, todavía existe, y aún más. Así que con el YouTube y todos los medios podemos encontrar muchas enseñanzas que usan la Biblia, pero no están fundados así. Así que, hermanos, yo me imagino que ustedes han sido formados dependiendo de en qué iglesia nacieron, y tenemos padres espirituales. Yo tengo varios y ellos me han formado como un discípulo de Cristo. Cosas buenas, pero también a veces cosas erróneas o cosas equivocadas que yo quiero corregir. Ninguno de nosotros es perfecto, pero lo que queremos hacer en esta enseñanza es que vamos a investigar esta doctrina del bautismo, de la llenura con el Espíritu Santo, pero vamos a enfatizar en la palabra de Dios. Parte de este nivel 2 es muy práctico. Vamos a tener tiempo de velar, de buscar a la presencia de Dios juntos, pero queremos dejarlo para más tarde, queremos dejarlo hasta las semanas que vienen, porque primeramente queremos construir una fundación. Y me imagino que muchos de ustedes ya tienen una fundación, pero a veces tenemos huecos, a veces tenemos imperfecciones, y lo que queremos hacer es investigar las Escrituras de nuevo, para que ustedes no solamente van a decir que yo creo en esto porque yo soy cuadrangular, soy de Asamblea de Dios, yo creo en esto porque mi pastor me... Está bien, pero queremos decir con certeza, yo lo creo porque la Biblia, cuando leemos claro, la traducción que tenemos aquí en nuestras manos,
Interpreta estos eventos para que podamos decir con certeza, la palabra de Dios dice esto, y por esto yo estoy buscando la llenura del Espíritu Santo. Por esto estoy buscando los demás dones, como dice el apóstol Pablo. Así que eso es lo que queremos hacer durante las semanas que vienen. No solamente para usted, para que también cuando ustedes ministran el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, que cada uno de ustedes van a ser capacitados para ministrarlo, pero queremos que su ministración siempre estará basada en la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar y empezar esta primera enseñanza. Jesús bautizó con el Espíritu Santo. Padre, damos gracias por su palabra. Damos gracias porque tú no solamente dejó Jesús, no solamente dejó su Espíritu Santo y ahí punto, pero dejaste una palabra que está aprobado, que es maravilloso, que fue escrito fuera de nuestra temporada, Señor, de tiempo y espacio, Señor. Que ese es un documento, Señor, sellado, firmado, escrito por el Espíritu Santo. Así que pedimos, Espíritu Santo, que venga y que usted ministra a cada uno, Señor, para afirmar las cosas que ya tal vez conocemos o sabemos por experiencia, o tal vez estábamos equivocados, pero ayúdanos, Señor, para que estamos filados bien con su palabra, para que podamos, Señor, interpretar bien los tiempos en los cuales estamos viviendo. Bendiga su bendita palabra en esta clase durante los próximos 6 semanas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, vamos a iniciar en este pasaje. Así estamos en Lucas capítulo 3, versículo 15 al 17. Aquí estamos en versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan estaba explicando que uno viene que va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Mateo 13:30, el fin de los siglos. Yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando hablan de esto, del trigo, están hablando del trigo hasta la buena, están hablando que está mezclado, que hay la gente que pertenece a Cristo, a la gente que no está mezclado, pero en los últimos tiempos van a cosechar. Pero él estaba explicando, en los últimos tiempos el Espíritu Santo va a venir y va a sellar y va a llenar los que pertenecen a Cristo, y él va a hacer la distinción. Así que la presencia del Espíritu Santo en uno es lo que explica, lo que es como un señal que uno está salvo. Así que cuando uno recibe en Cristo, ya han recibido el Espíritu Santo. Así que vamos a explicar un poco más. Ser bautizado, cuando hablan del bautismo, la palabra bautizado es como una drama personal. Es que cuando uno está bajando en el agua, cuando bajan en el agua, están como el muerte. La agua muestra como la tierra, que uno cuando ya está muerto está puesto en la tierra. Así que subiendo está levantando como Jesús del muerto, y levantando del muerte, que significa el pecado, porque el pecado nos lleva hasta un fin fuera de la vida eterna. La agua también está lavándose. Dios quiere que sientan en su exterior lo que ya pasó en su interior. En los primeros siglos del cristianismo, ellos pasaban, que se llaman catecumen. Catecumen era una persona
que estaba en preparación de ser bautizado. Este puede durar hasta 2-3 años, era muy intenso, así que uno debería pasar un proceso de discipulado antes, pero ellos tuvieron costumbre también que ellos entraron en el agua desnudo completamente. Las mujeres y hombres estaban bautizados aparte, pero ellos estaban entrando después de este proceso y saliendo pusieron una túnica blanca, que ellos estaban de este punto, a partir de este punto ya eran nuevos. Así que yo estoy más de acuerdo que bautizamos más rápido, pero hay algo muy especial en la manera que hicieron, que uno no podría olvidar este proceso de preparación y su día de bautismo para marcar su vida para siempre. Así que este fue lo que bautismo significa, el bautismo en agua. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que queremos distinguir ahora, porque usamos como sinónimo cuando hablamos de un bautismo del Espíritu y con el Espíritu. ¿Por qué vamos a distinguir? Porque yo quiero explicar que hay un proceso. Bautismo significa sumergido, significa que uno estaba fuera del agua, ahora está bautizado, como sepan, porque está mojado. Este color añil que usamos también, a veces ellos usaban este término bautismo para decir si habían visto una tela blanca, que suponen un proceso en el añil, que está verde, interesantemente, pero se bautizan en la tinta por un cierto tiempo y lo sacan de esto, y cuando encuentran el aire se convierten en este color azul, pero el color ya no pueden regresar a blanco, ya está hecho. Así que esta tela ha sido bautizado para que queda igual la tela, pero el color está cambiado por completo, por eternidad, podemos decir. También cuando naufragaron un nave, un barco, dicen que está bautizado. Lo interesante es que si naufragan un barco en los grandes naves, que ellos bajen en el agua, ya están bautizados, pero cuesta tiempo para que el agua entran, porque hay presión, hay sectores que están sellados, así que no está lleno por completo del agua, y esa es una representación de lo que podemos distinguir. Cuando uno ha recibido a Cristo, escúchame bien, esa es una distinción. Cuando uno estaba fuera de Cristo, dicen que el Espíritu Santo bautiza a uno para estar dentro de Cristo. Así que en el momento que uno dice que yo me rindo, yo entrego mi vida a Cristo, y se siente en la presencia del Espíritu Santo, son sellados ya. Así que son bautizados en el cuerpo de Cristo, son salvos antes del bautismo con agua, antes del bautismo con el Espíritu Santo. Ya son, el Espíritu Santo bautiza a uno para entrar en el cuerpo de Cristo, son salvos. Esta es una experiencia. La segunda vez que son bautizados con agua, así que un ser humano, ahora no es el Espíritu Santo, es un ser humano. Pueden ser un discipulador, pueden ser en la antigüedad los sacerdotes ordenados, y puede ser un pastor, pueden ser un líder. Así que una persona ya sumergido a esta otra persona. Así que el elemento es el agua y el bautizador es un ser humano. Primera vez era el Espíritu Santo bautizando a uno fuera de Cristo para ahora estar dentro de Cristo. La segunda es una representación exterior, que uno está bautizado por un ser humano en el elemento de agua, y ese es un acto de obediencia. Pero la tercera, el bautizador, como creemos como cuadrangulares, el Salvador, bautizador, sanador, y rey que viene, el bautizador es Jesús. Ahora Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Y ese es cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llena por completo. Así que uno puede ser salvo, uno puede ser bautizado con agua y todavía no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Muchos pueden pasar años y años sin recibirlo.
Y pueden ministrar, pueden ser usados por Dios, pueden usar movido por el Espíritu Santo, pero sin esta experiencia. ¿Por qué? Porque nadie había enseñado que hay otra acción, otro proceso, otra oportunidad, aún más. Así que el fe viene del oír y oír de la palabra de Dios. Muchos no han recibido más en su espiritualidad, en su vida espiritual, porque no han escuchado que es posible. Y eso es justamente lo que vamos a ver. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que yo quiero distinguir, porque hay muchos que luchan diciendo que uno que no han hablado en lenguas, uno que no ha recibido profecías, no es salvo. Jamás, hermanos. Estamos luchando en contra de la palabra de Dios. Hay un solo bautismo. Pero ¿cómo es que están hablando de varios bautismos? Hay un bautismo que éramos fuera de Cristo o dentro de Cristo. Ahora que uno está en Cristo, hay otros procesos, otros actos de obediencia. El bautismo con agua, la Santa Cena, el compañerismo, la lectura bíblica, el bautismo con el Espíritu Santo. Así que cuando ya estamos dentro de Cristo, con este bautismo, fuera del Señor, ahora dentro del Señor, que es hecho por el Espíritu Santo, que es algo invisible, que no podemos ver con nuestros ojos así, pero ha ocurrido. Es una verdad más fuerte que cualquier cosa que podemos tocar. Cuando uno ya está dentro de Cristo por este bautismo, ahora podemos incrementar, podemos recibir más. Eso es lo que la Escritura está explicando. Ahora bien, por esto yo quisiera distinguir dentro del bautismo del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Cuando digamos que el Espíritu nos lleva para estar bautizado, para estar dentro del cuerpo de Cristo. Ese es uno. Pero hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, la llenura, de lo cual vamos a investigar en las Escrituras. Juan capítulo 1, 32 al 33. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Jesús en su bautismo. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, esa es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo. Juan está muy claro en explicarlo. Ahora bien, vamos a investigar lo que Jesús enseñó en su última noche con sus discípulos. Les pregunto, si usted recibió mala noticia de un doctor o tuvieron un accidente y daban cuenta que esta fue su última noche, me imagino que sí estaban bien de salud y no estaban en hospital, pero si daban cuenta que este fue su último día en la tierra, me imagino que van a llamar a sus hijos, van a llamar a sus padres, todos los seres queridos que ustedes tienen, y van a sentar con ellos y tal vez cenar y compartir las cosas que quisieran decir y tal vez pedir perdón, pero no van a hablar de cualquier cosa, no van a hablar de tanto de deportes y tanto de esta cosa y tanto del otro, no van a hablar de tonterías, no, van a hablar de cosas más importantes. Así que tenemos esta bendición que Juan, el apóstol Juan, que escribió esta carta y el Evangelio de Juan, pero pasan 5 capítulos solamente enfocado en la última noche en su vida terrenal que Jesús tenía con sus discípulos. Así que Juan capítulo 13 hasta 17 explican esta experiencia que Jesús tenía con sus discípulos. Así que aquí podemos ver, tenemos una captura, una imagen del tiempo que Jesús pasaba con sus discípulos. Y vamos a ver que Él hablaba de no cualquier cosa, pero Él tenía un tema que estaba lleno de todos esos capítulos que fue sumamente importante. Él no estaba hablando de cualquier cosa, Él estaba enfatizando las cosas que para Él, el Mesías, fue lo más importante para enfatizar con sus discípulos. Así que vamos a investigar en capítulos 14 hasta 20 del Evangelio de Juan. Juan 14, 16, 17.
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, que está refiriendo al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora hablando del bautismo con el Espíritu Santo, Él nos ayudó y estará en vosotros. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que ahora no solamente está prometiendo el Espíritu Santo, pero está explicando por lo cual el Padre enviará. Juan 15, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará de todo lo que yo había dicho. Ya hemos leído esto. Vamos a ver Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué está explicando Jesús? Jesús no estaba diciendo que yo no tengo nada de ofrecer, pero Él estaba diciendo la encarnación. Entendemos que 100% Dios, que en el pasado han luchado para entender esto, que 100% Dios habitaba en un ser humano, Jesucristo. Esa es la encarnación, esa es la maravilla que cuesta para entender, pero eso es lo que sucedió, que 100% Dios, Jesús, 100% humano, para que Dios podría morir por nuestros pecados, porque nosotros como seres humanos no pudiéramos cumplir todo lo que la ley designó para nosotros, pero Jesús lo cumplió. Pero Él explicó, ahora que Él es un ser humano, solamente podría ser en un lugar, en un tiempo. Así que si Jesús está en Israel ministrando, no puede estar en El Salvador, no podría estar en Estados Unidos, no podría estar donde sea. Él dijo que si me fuera, el Padre va a enviar el Espíritu Santo, que es la esencia, que es un solo, la doctrina de Trinidad, que son tres en uno, que la misma presencia que Jesús tenía, la llenura, el poder del Espíritu Santo, ahora puede ser repartido para todos nosotros. Por esto Él dijo, es mejor que me fuera. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que el Espíritu Santo va a ser un consolador para traer consolación, va a traer la enseñanza para reafirmar, para traducir, para aplicar las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. También va a estar en todo lugar con nosotros y también va a dar entendimiento de las cosas que hay por venir, que digamos la profecía. Así que vamos a ver más allá también como Pablo, por su revelación dado por el Espíritu Santo, explicaba más aún las funciones que vamos a ver con el Espíritu Santo. Así que Jesús ministraba con palabra de conocimiento, con profecía, con sanidades, con milagros, con obras de fe. Pero Pablo es quien puso los nombres, que explicó con su doctrina lo que la ministración de Jesús era. Así que la misma manera que el Espíritu Santo ministraba a través de Jesús, Jesús dijo que cosas aún iguales y aún más grandes van a cumplir a ustedes, para decir que la ministración de Jesús es la misma ministración que vamos a recibir a través del bautismo con el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículos 19 hasta 22. Estamos hablando de la primera Pascua, el día cuando Jesús resucitó de la muerte. Hemos dejado que Jesús hablaba con este tema del Espíritu Santo, que fue una cosa sumamente importante para compartir en su última noche, y después su resurrección. ¿De qué refería? ¿De qué hablaba Jesús? Vamos a ver en Juan capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primera de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos,
reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibed el Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando con ellos? Ellos ya habían pasado un proceso de seguir a Jesús. Ya han nombrado a Él como Señor. Ya han dejado todo su pasado para seguir a Jesús. Pero este soplo, vamos a ver lo que era. Este tiempo es lo primero ejemplo de ser renacido, nacido de nuevo, podemos decir. Hasta que Jesús resucitó, nadie puede ser nacido de nuevo. Así que el Antiguo Testamento, los que servían a Jesús, no estaban salvos en la manera que nosotros somos. Así que ellos estaban esperando la resurrección, la muerte y resurrección de Jesús para recibir su salvación por completo. Así que aunque los discípulos habían salido y han seguido a Jesús, ellos estaban en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y ustedes, en los edificadores de fe, van a escuchar del cambio del Antiguo Pacto, pero el Nuevo Pacto fue cumplimiento del Antiguo Pacto. Jesús lo cumplió, los requisitos de la ley, se murió por nuestra falta de cumplir la ley y resucitó. Así que Él regresó a sus discípulos y Él daba el bautismo en el Espíritu Santo. Estaban ya bautizados para ser dentro del cuerpo de Cristo. Así que ellos fueron los primeros en esta campaña evangelística para ser nacidos de nuevo. Eso es lo que estaba pasando ahora. Hasta Jesús resucitó. Hasta eran renacidos, el Espíritu Santo no puede vivir dentro de ellos. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento, a veces sobre Saulo, a veces sobre David, a veces sobre Eliseo, pero vino el Espíritu Santo para un momento como Sansón, pero no estaban llenos, no estaba habitando dentro de ellos. Hasta este punto no podrían ser llenos del Espíritu Santo como nosotros conocemos. Esta palabra enfasao, es el mismo palabra en griego. Si saben que hay una traducción LXX, Septuagint, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego. Este mismo palabra en griego está usado para Génesis 2:7, cuando dice que Dios sopló. Si recuerdan que Él dijo y era hecho, los animales, el sol, las estrellas, todo esto. Pero cuando Dios estaba haciendo algo para los seres humanos, dice que Él formó del barro los seres humanos y los sopló y recibieron su vida. Su espíritu estaba puesto. Por esto dicen que están creados en la semejanza y imagen de Dios. Así que están formados y tienen este mismo elemento, que Dios es espíritu. Él puso este elemento de un espíritu de cada ser humano. Cada ser humano tiene un espíritu que es diferente, que es distinto de los animales. Tienen este espíritu. Así que sopló. Así que la misma manera que los espíritus estaban muertos en pecado desde Adán hasta ahora, y cuando Jesús nos sopló, el que están nacido de nuevo. Eso es lo que estaba ocurriendo. Son salvos, hermanos. Son salvos y deberían saber que fueron salvos en este momento de recibir a Cristo. Y Él los sopló. Cuando está salvando, el Espíritu viene dentro de usted. Amén. Ok, hermanos. Yo sé que hasta ahora, si no estaban poniendo mucho atención, pueden sentir cómo estamos luchando por términos. Así que el bautismo del Espíritu Santo o del Espíritu Santo para estar dentro de Cristo, un bautismo en agua, un bautismo con el Espíritu Santo, pero son un solo bautismo, y van a decir: ay, estoy un poco confundido. ¿Por qué tiene que explicar todo esto? Es importante, hermanos, porque
A veces si usted cuenta con algunos que han sido enseñados que no hay un bautismo con el Espíritu Santo, de lo que estamos refiriendo, van a decir que yo estaba bautizado en Cristo cuando recibí a Cristo, y van a decir a través de Efesios y otro pasaje que hay un solo bautismo. Pero el problema es que, hermanos, encontramos que hay más que uno. Están bautizados en Cristo y están de verdad que yo estoy sellado lleno del Espíritu Santo. Él vive en mí, es verdad, sí. Pero hermanos, debemos ver otra vez en las Escrituras para que ustedes, por esto estamos poniendo mucha atención para que ustedes puedan regresar. Ojalá que están tomando apuntes para que ustedes puedan decir, sí hermano, usted es salvo, sí hermano, usted tiene el Espíritu Santo, sí hermano, están en Cristo, pero no han recibido aún más que disponible. Y ellos van a decir, pero porque ustedes enseñan esto, vamos a abrir la palabra de Dios y ver. Así que ahora vamos a investigar lo que explicó. Acabamos de hablar de cuando Jesús sopló, empaseo fue la palabra en griego del Septuagint, que Jesús dijo que reciben el Espíritu Santo. A estos mismos discípulos vamos a encontrar a ellos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué? Sino que parecen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, a las sazones que el Padre puso en su solo potestad, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seráis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lleno a rebosar. ¿Qué estaba pasando con Jesús aquí? Que Él estaba explicándoles que, recuerden, Él ya había dado el gran mandamiento, la gran comisión. Él dijo que ir a todo el mundo, pero Él dijo que antes que salgan, antes de que prediquen, espérense en Jerusalén para ser llenos, sabiendo que no pudieran cumplir la gran comisión, sino que fueran bautizados, llenos del Espíritu Santo. Versículo 14 y 15. Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Esto incluye a aquellos que habían respirado, los que ya han recibido la salvación, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, y seguían Jesús, o seguían Pedro. Bueno, primer ejemplo para distinguir, explicar que el bautismo con el Espíritu Santo es distinto a la experiencia de la salvación. Vamos a ver este grupo que ya habían recibido la salvación. Jesús los sopló, estaban esperando según su mandamiento para la llenura. Aquí nos encontramos a ellos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 hasta 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quién? Los que ya eran salvos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que el bautismo con el Espíritu Santo, según Hechos, el Espíritu Santo viene sobre usted con poder, Hechos 1:8, y ser lleno con el Espíritu, Hechos 2:4,
son iguales. Así que cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, que el Espíritu Santo viene sobre usted con poder, son sinónimos. Esa es una experiencia distinta de la salvación. Cuando uno recibe la salvación, la renovación de su espíritu, si es un acto del Espíritu Santo, sí, pero esa es una experiencia distinta. Vamos a ver aquí en Hechos capítulo 8, 5 al 17. Entonces, si recuerden, después de la asesinato de Esteban, que fueron disparcidos por toda la zona, y Felipe fue a Samaria. Versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados a través del mover del Espíritu Santo a través de Felipe. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí en versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así que él hizo prodigios, él hizo su campaña evangelística, y la gente llegaba para arrepentirse y entregar sus vidas a Cristo. Así que después de su conversión estaban bautizados en agua. ¿Qué sucedió después de todo este proceso de arrepentimiento, de entregar sus vidas a Cristo, a los pies de Cristo? Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, fueran salvados, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Quién? A los que ya eran salvos. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Así que fue un evento distinto. Felipe vino, hizo prodigios, milagros, la gente entregaron sus vidas a Cristo, eran bautizados en agua en el nombre de Jesús, y después vino Pedro y Juan y lo oraban para que se fuesen llenos del Espíritu Santo, una experiencia distinta. Ahora bien, la tercera que quiero mostrar está en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 y adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, que fuera para arrepentimiento. Es importante. Bautismo de Juan es para arrepentirse, para que puedan entregar su vida a los pies de Cristo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, bautizados en agua en el nombre de Jesús para su salvación. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo después del bautismo con agua, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que fue una experiencia distinta después de su salvación, cuando vino el Espíritu Santo con poder para ellos. Esta pregunta significa que alguien puede creer y ser salvo y todavía no ser lleno del Espíritu Santo. Solamente estoy leyendo las Escrituras. ¿Qué son las conclusiones que podemos capturar de esta enseñanza? Si el tema del bautismo del Espíritu Santo era tan importante para Jesús, así como él hablaba de esto en su última noche con los discípulos, en la día que él resucitó y su última día en la tierra, ¿sería importante a nosotros también? Si Jesús decidió hablar de este tema
en su última noche, que hablaba de esto cuando Él resucitó, y su última día con los discípulos hablaba del llenura del Espíritu Santo. Me imagino que es importante y debería ser importante para nosotros también. Pregunta número 2. Si este bautismo es disponible a todos, ¿usted no lo quiere? ¿Usted había recibido? Pregunta 3. ¿Usted ha recibido el bautismo cuando cree? Como Pablo preguntó a ellos, cuando ustedes estaban recibido a Cristo, ¿ustedes recibieron el bautismo con el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Hermanos, así que a veces no recibimos porque no hemos visto que es de verdad disponible para nosotros. Así que, hermanos, yo quiero pedirles, ese es el inicio de este nivel. Yo quiero pedirles que ustedes pongan un énfasis, empiecen ya de buscar el Espíritu Santo, de meterse en la palabra de Dios. Cuando están escuchando los edificadores de fe de los pactos con Dios, cuando están haciendo sus devocionales, preparan su corazón para que cuando usted pide van a recibir la llenura. Y si ya han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pueden buscar aún más. Pablo escribió, buscan los grandes, los dones más poderosos. Así que hay más que está disponible, hermanos. Pero quiero enfatizar para los que no habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ahora, en estas semanas, ustedes van a recibir. Si buscan a Dios, si encuentran en la palabra, si quitan las mentiras y las dudas que ustedes tienen para que podamos creer. Y hermanos, también no solamente para que ustedes recibieron, pero también para que ustedes podrían ministrar a los que todavía están luchando en su propia fuerza y no tienen este poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Jesús, por explicarnos que este don, esta llenura del Espíritu Santo está disponible para nosotros hoy en día. Te pido, Señor, que ayuda a cada uno para meterse más durante esta semana, Señor, para encontrar su presencia, Señor, a través de la lectura, los audios, Señor, las clases, el tiempo juntos que tenemos, Señor, y el tiempo de ministración, para que podamos, Señor, ser llenos más y más con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una bendecida semana en sus devocionales y su tiempo en la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima semana.